Amén, gloria a Dios. Una vez más, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos volvemos a conectar en este tiempo para seguir compartiendo con ustedes en este su programa una palabra viva y eficaz desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá, donde nos reunimos a meditar en la palabra del Señor conforme a lo que la palabra del Señor dice allí en Josué 1:8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir meditando en este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a estar continuamos meditando aquí en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. El título que le hemos puesto a esta meditación ha sido una palabra profética. Hemos dicho que toda la palabra de Dios es profética, toda la palabra de Dios, la Santa Biblia, es profecía pura, y es a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Recuerda que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ayer estuvimos tocando algunos temas acerca de la segunda venida del Mesías, de la segunda venida de Hamashiach, pero quiero... ayer me pasé por alto uno de los uno de los temas cuando hablábamos de que Israel, no hablamos de que habría lamentación sobre el Mesías, pero me pasé por encima un tema que era: Israel vería o verá al Mesías traspasado y llorará por él. Ese es un tema que me lo pasé por alto y quiero retomarlo hoy, antes de continuar hablando porque vamos a seguir hablando del Mesías, vamos a seguir hablando de Hamashiach, de la segunda venida. El pueblo de Israel no ha aceptado a Yahshua, a Jesús, como el Mesías. No ha podido aceptarlo porque para ellos el Mesías que ellos están esperando es un Mesías que les traiga paz de sus enemigos físicos. Es un Mesías que ellos esperan que venga y les construya el templo físico, el templo que fue destruido en el año 70 después de Hamashiach por Tito el emperador. Ellos están esperando ese Mesías que les vendrá a traer libertad y les vendrá a dar paz alrededor de sus enemigos. Y sin duda alguna, el Mesías que ellos esperan, que la Biblia llama el anticristo o antimesías, vendrá y hará pacto con las naciones, vendrá y levantará el templo físico de Jerusalén, allí en el monte de la Explanada, y allí entonces el pueblo de Israel, los judíos, aceptarán a este falso Mesías como el Mesías prometido. Pero permíteme decirte que el Mesías, nosotros podemos decir, ya vino. El Mesías trajo paz para todo aquel que en él cree. El Mesías ya construyó el santuario, ya construyó el templo, pero construyó un templo no hecho con piedras muertas, sino un templo hecho con piedras vivas, que somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero el Mesías, en la venida del Mesías, de acuerdo a la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Tanaj y Brit Hadashah, nos habla que la venida del Mesías tendrá dos
tiempos. El primer tiempo vendría el Mesías como príncipe de paz. Vendría a traer paz a las naciones, vendría a redimir a las naciones y traerlos en amistad con Dios, reconciliarlos. Y número 2, este Mesías príncipe tendría que morir, mas no por sí, sino por el pecado de la humanidad. De tal manera que esta primera venida de Yahshua, del Mesías, fue como Mesías príncipe, como príncipe de paz. No vino a hacer guerra, no vino a hacer guerra física, sino a traer paz y libertad. Pero el Mesías y vino como el cordero inmolado, que nosotros lo encontramos desde el libro de Génesis, desde Bereshit, ya está hablando de este cordero que habría de ser inmolado, y todo lo que este cordero representa ya en el libro de Shemot o de Éxodo, cuando el Señor le ordena al pueblo de Israel sacrificar un cordero, y que este cordero sería el recuerdo de la libertad. El Señor libraría a las personas que tuvieran el dintel y los marcos de su puerta pintadas con la sangre de este cordero, que definitivamente tipificaba a la venida de Hamashiach y su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, Él vino como cordero. Él vino para ser sacrificado, no abrió su boca, enmudeció, cayó delante de sus trasquiladores y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora Hamashiach viene por segunda vez, y ya no viene como un cordero. Él ya vendrá como el león de la tribu de Judá, y vendrá, como dice la palabra del Señor, a regir, a reinar, a gobernar las naciones con vara de hierro. Hemos dicho que cuando habla de regir o gobernar con vara de hierro, va a gobernar con rectitud, un gobierno recto, un gobierno sin ninguna tipo de alianzas como hoy suceden, sino un gobierno totalmente recto, y gobernará las naciones con poder. Ahora, decíamos que el anticristo, aquel inicuo el cual el Señor matará con la espada de su boca, él se sentará en el lugar santísimo, en la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y al final de los tiempos, al final de los últimos tiempos, el Señor Jesús vendrá con poder sobre las nubes, y la Biblia dice que todo ojo le verá. Pero yo quería este tiempo que cuando ya el pueblo de Israel esté reunido allí, cuando ellos vean que el Mesías viene, ellos lo verán y llorarán por él. Verán al Mesías traspasado y llorarán por él. Dice el versículo 10 del capítulo 12. Y derramaré, de Zacarías, capítulo 12 de Zacarías, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, espíritu de misericordia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor Jesús vendrá, el Señor vendrá en las nubes, y el pueblo de Israel le mirarán a él. Habrán ellos espíritu de oración y de gracia, espíritu de misericordia de Dios, de gracia y de oración, y cuando vean venir al Señor en las nubes, le verán a él, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Acuérdate que Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, la Biblia dice que él es el unigénito y primogénito hijo de Elohim, el unigénito y primogénito hijo de Dios. Decimos unigénito porque es el único que es verdaderamente hijo de Dios, que tiene toda la naturaleza de Elohim, toda la naturaleza de Dios, y en Yahshua está
toda la plenitud de la deidad de Hashem, toda la plenitud de la deidad de Dios. Y Él es unigénito, pero también dice primogénito. Cuando la palabra del Señor nos habla de primogénito, nos está hablando del primero, pero cuando habla de primogénito también nos está hablando de los que vendrán, hijos de Dios después de él, después del primogénito. Unigénito porque es único, primogénito porque es el primero, y después nosotros, hijos, somos hechos hijos de Dios, no porque seamos hijos de Dios, sino porque Dios nos adoptó como hijos suyos a través de la sangre de Adonai Yeshua HaMashiach, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Allí, cuando nosotros somos redimidos por Cristo, Él es el Goel, es el Redentor. Entonces, ahora nosotros somos hechos hijos de Elohim. Por lo tanto, aquí dice que se llorará como por unigénito y por primogénito. Dice, se llorará como por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice la Biblia judía ortodoxa de la siguiente manera: y derramaré sobre el país David, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Ruach. ¿Cuál es el Ruach? El Espíritu de Shem, de gracia y de Tahanunim, o sea, súplicas para favor, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dakar, traspasar, es Yesha, y luego dice Tarhum, dice, y se lamentarán por él, por el Mesías, como uno se enluta por su hijo único, y se aflijará en amargura por él, como uno que se está en amargura por su mejor, o sea, su primogénito. Entonces, Israel llorará, verá al Mesías traspaciado y llorará por él. Ayer hablamos de que habrá lamento por causa del Mesías, porque ellos llorarán y se lamentarán por no haber recibido el Mesías cuando realmente tenían que haberlo recibido. Hoy vamos a seguir hablando acerca de Hamashiach, y vamos a hablar de las heridas de Hamashiach. Escucha esto: las heridas de Hamashiach serán testimonio al pueblo de Israel. Las heridas de Hamashiach serán testimonio al pueblo de Israel. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez en las nubes con poder y gloria, y que todo ojo le verá, y que el pueblo de Israel llorará por él como se llora por un hijo unigénito y por primogénito, el Señor vendrá con las heridas en sus manos, esas heridas con las cuales fue herido y clavado en la cruenta cruz. Esas heridas vendrán como marcas eternas, como marcas que demostrarán que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Yahshua es Hamashiach. Mira lo que sigue diciendo allí en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 5, dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y si a uno le dice, ¿qué son estos makot, heridas entre tus manos? Entonces él responderá, aquellos con los que fui herido en la país de mis amigos, en la casa de mis amigos. ¿Quiénes son los amigos del Mesías? ¿Quién supuestamente son los amigos del Mesías? Los amigos del Mesías supuestamente es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, más que para cualquier otro pueblo, la venida del Mesías es
una necesidad. Ellos están esperando más que cualquier otro pueblo. El pueblo cristiano o mesiánico, cuando hablamos de cristiano mesiánico, estamos hablando de la misma iglesia. Unos se llaman cristianos, otros se llaman mesiánicos, pero se habla de la misma iglesia o Keila, y se habla del mismo Señor o Adonai. Jesús es Yahshua, Yahshua es Jesús. Cristo es el Mesías y el Mesías es el Cristo. La iglesia es la Keila y la Keila es la iglesia. Aquí no hay ninguna vuelta de hoja. Aquí no es que se dice Yahshua y no se dice Jesús, o se dice Jesús y no se dice Yahshua. El nombre es exactamente el mismo y la persona es la misma. El nombre de Jesús que nos vino del griego y el nombre de Yahshua que nos viene del hebreo. Pero recuerda que el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, fue escrito en griego, a excepción posiblemente del Evangelio de Mateo, que haya podido haber sido escrito en hebreo. Ahora bien, entonces, decimos que no hay una persona, no hay un pueblo más interesado en la venida del Mesías que el pueblo de Israel. La iglesia la espera. La iglesia, al igual que el pueblo de Israel, está esperando la segunda venida del Mesías, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Adonai Yahshua Mashiach. La estamos esperando, pero el pueblo de Israel está esperando la primera venida. Para ellos solamente hay una venida del Mesías. Ellos no han podido entender la profecía del Mesías príncipe y el Mesías rey. Ahora, ellos esperan, y cuando ellos vean que el Señor Jesús venga, ellos van a encontrarle las heridas en sus manos. Ellos han visto al que traspasaron y ahora le ven no solamente su costado traspasado, sino las heridas en sus manos. Y ellos le van a preguntar al Mesías, ¿qué heridas? ¿Qué heridas son estas las que tú tienes? A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvar la humanidad. Pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Ahora, ellos lo ven allí y el Señor les dice, ustedes, mis amigos, fueron los que me entregaron para que yo muriera en la cruz del Calvario. Pero así como dijo José, así como le dijo José a sus hermanos, no se preocupen, no tengan temor, no se angustien, porque para bien Dios permitió que esto sucediera. Esto no fue una cuestión de judíos o romanos, esto fue una cuestión de Elohim mismo, de Dios mismo, que desde el mismo principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ya había preparado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, para que fuera el Redentor de la humanidad, para que Él fuera el Goel de toda la humanidad y no solamente del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel verán al Señor Jesús, le verán sus heridas y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces estas heridas serán testimonio para el pueblo de Israel. Ahora, seguimos el punto número 16, es Hamashiach, escúchame esto, debería ser herido y dispersado el rebaño. Era importante que cuando el Señor Jesús vino por primera vez, fuera herido. Era necesario, era importante que el Señor fuera herido, hubiera sido herido, y de esa manera hubiera sido dispersado el rebaño. Mira lo que dice aquí versículo 7 del capítulo 13 de Zacarías, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de Sabaoth. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice, despierta, oh Cheref, espada, contra mi roé, pastor, es decir, Mesías,
contra el Geber, hombre que es mi amid, compañero íntimo, dice Hashem Sabaoth, golpea al roé, al pastor, y el son rebaño se dispersará, y volveré mi mano sobre los Zoarim pequeños. Ahora mira lo que está diciendo aquí el Señor. Levántate, oh espada. Tenía que levantarse la espada contra el pastor, contra el roer. Él tenía que levantarse. El Señor Jesús es el pastor. Él era el pastor. Era necesario que se levantara la espada, que se levantara el brazo de la justicia o de la injusticia sobre Hamashiach fuera crucificado y que todo el rebaño fuera dispersado. ¿Cuál era la razón de que el rebaño se dispersara? ¿Cuál era la razón? Hamashiach pudo haber venido, haber predicado el mensaje del evangelio a todo el pueblo de Israel como lo hizo, y haber hecho que todo el pueblo de Israel se convirtiera, y de esa manera todos hubieran sido salvos. No hubiera habido necesidad de sacrificio. Pero había algo interesante, es que sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que el pastor fuera herido para redimir los pecados, y no solamente los pecados de Israel. Era importante porque era necesario que el pueblo de Israel fuera salvo. Dice la Biblia que el evangelio, dice Saúl, Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Era importante que primeramente el pueblo de Israel fuera a escuchar el mensaje, que fuera salvo, y después que el pueblo de Israel hubiera sido salvo por la sangre del Mesías, entonces se fuera dispersado y llevara el mensaje del evangelio por todo el mundo. Ellos tenían que ser dispersados. Fue necesario que Hamashiach muriera, que Cristo muriera en la cruz del Calvario, resucitara, pero que al morir el pueblo fuera dispersado. Él resucita, él sube a la presencia del Padre y le dice a sus apóstoles o a sus discípulos, dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKadosh o el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder lo recibió el pueblo, los discípulos. Los discípulos de Hamashiach recibieron ese poder en el día de Shavuot, en el día del Pentecostés. Ahora, el Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué era el poder? Para que fuéramos testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea. ¿En dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario que el pastor fuera herido para que el rebaño fuera dispersado y para que todas las naciones tuvieran conocimiento de Hamashiach y de la salvación a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será cuando el Señor se lleve su iglesia. Y luego Pedro también dice en una de sus cartas que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Ahora era necesario, el mensaje del evangelio está siendo predicado por todo el mundo, y la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, y la segunda venida del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, será después del arrebatamiento, 3 años y medio después, cuando el Señor haya derramado sus 7 copas de la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces era necesario que el rebaño fuera dispersado. Hamashiach debería ser herido y dispersado el rebaño. Ahora, el punto número 17, creo que hasta ahí hoy lo vamos a ver, es
solamente el remanente será salvo. Solamente el remanente será salvo, dice la palabra del Señor. Acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte, la tercera quedará en ella. Sucederá que en Coal Jarez, dice Hashem, 2/3 de ellas serán cortados y morirán, pero 1/3 permanecerá allí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero acontecerá que solamente 1/3 parte de los moradores de la tierra serán salvos. Solamente un remanente, solamente un resto. El amor de Dios es para con nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios para con la humanidad. Pero infortunadamente no todos serán salvos. Infortunadamente muchos se perderán. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva hacia la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Es interesante, es más fácil ir por el camino ancho, es más fácil ir por el camino, por la puerta ancha, por el camino espacioso, porque es más fácil, ¿no? Lo vemos como que todo se nos da. Entrar por una puerta angosta, caminar por un camino estrecho, un camino lleno de dificultades, de problemas, de quizás un poco de incertidumbre, no es fácil. Nadie lo quiere, nadie lo busca, pero ese es el camino que lleva a la vida eterna, el camino del esfuerzo a llegar hacia Adonai, hacia el Señor a través de Cristo. Él es el camino estrecho, Él es la puerta angosta. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario que nosotros renunciemos a nuestra vieja manera de ser, a nuestra vieja manera de pensar, y renunciemos y decidamos caminar con el Señor, entrar por ese camino angosto, esforzarnos y ser valientes, como dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, cuando el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo, es de los violentos, y son los violentos los que lo arrebatan. El reino de los cielos se tiene que ganar con violencia, se tiene que ganar con esfuerzo, se tiene que ganar con sacrificio, se tiene que ganar con entrega. No somos salvos por las obras, recuerda eso. Somos salvos por fe, pero al ser salvos por fe, vamos a ser probados por el fuego. Y eso lo vamos a ver mañana, ya no alcanzamos. Mañana vamos a ver ese punto de cómo el Señor probará a su pueblo por fuego. Por hoy vamos a terminar en este punto, pero antes de terminar, mi pregunta sería, ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos nosotros caminando delante de la presencia del Señor con un corazón contrito, humillado, un corazón recto, un corazón que busca al Señor? O quizás nuestra vida está tan alejada de Dios que si en esta noche vinieran a pedir nuestra vida, no sabemos a dónde vamos a pasar la eternidad. Si el Señor viniera esta noche por su iglesia, que está cercana a su venida, ¿te irías tú con Él?
Esa sería la pregunta que quiero hacerte. Si tú no tienes seguridad de dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que el Señor te está dando a ti hoy la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, entregarle tu vida a Mashiach, pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que te dé vida eterna. Él dice que Él vino para darnos vida y vida eterna. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Quieres tú entregarle tu vida al Señor en esta noche? Hoy quizás ese es el día aceptable, la hora de salvación. Quizás para mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana no tengas la oportunidad de arrepentirte. Quizás este sea el último día de tu vida y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Yo te voy a proponer una oración de fe. Solamente tienes que repetir una oración de fe con la que te voy a proponer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle con tus propias palabras esta oración que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones y haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que Dios ha entrado en tu corazón y que Dios está ahí para escuchar tu oración. Solamente me quedan 3 cosas que sugerirte. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Y ten la seguridad de que Dios estará ahí para escuchar tu oración y para contestar tus súplicas. Número 2, busca un lugar. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Puedes empezar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y pide al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predica el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia en tu ciudad donde tú te puedas congregar, donde se predica el mensaje del evangelio del reino y te puedas congregar allí. Eso será todo por hoy. Ya terminamos en su tiempo, una palabra eficaz. Le damos gracias a las personas que nos han acompañado, las personas que nos verán después. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, les llene de su misericordia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en su tiempo de oración y una palabra viva y eficaz. Bendiciones para todos.